¿Qué harías si realmente quisieras intimidad y decidieras desahogarte, pero en ese momento tu hermano pequeño entró en tu habitación y te pilló en pleno acto? Ahora descubrirás lo que hice. Me llamo Tiffany. Tengo 22 años, y todo esto pasó hace un tiempo, hace un par de semanas, cuando volví a casa para las vacaciones de otoño. Para dar un poco de contexto, no había estado en casa más de 2 años porque estuve estudiando en otro continente, pero finalmente las estrellas se alinearon y reservé un boleto de regreso. Fue muy emotivo con mis padres, solo la abrumadora sensación de estar en casa de nuevo después de tanto tiempo. Y entonces apareció Jason. Jason es mi hermano pequeño, crecimos juntos, así que siempre estuvimos juntos. Él era un poco más joven que yo, un chico desgarbado y torpe en aquel entonces, era prácticamente mi sombra. Cuando éramos más jóvenes, siempre me seguía, pero ahora, vaya, cuando entró apenas lo reconocí. El chico flaco y tímido que conocía se había convertido en un hombre de algo más de 1.8, un tipo de hombros anchos y una confianza tranquila. Parecía que acababa de salir de una de esas fotos de Instagram con reflejos o algo así, con una camisa negra ajustada. Lo abracé y pude sentir el músculo de su espalda. Fue surrealista. ¿Creciste?, dije, echándome hacia atrás, realmente sorprendida. Él se rió, rascándose la nuca. Pero sucede, no solo era su aspecto, sino que olía de maravilla. No sé si fue Kala, no solo él, pero me tomó por sorpresa. Durante el resto de la velada seguí mirándolo y notando pequeñas cosas que nunca antes había notado. Su risa era más profunda, sus ojos tenían esa energía tranquila. Era como conocer a alguien nuevo y, sin embargo, lo conocía de toda la vida. Bien, déjenme ir directo al grano. Esa primera noche de regreso, después de todos los abrazos, ponerme al día y atiborrar de comida de mi madre, la famosa lasaña, me dejó completamente exhausta. Viajé más de 18 horas con escalas y retrasos. Me había quitado hasta la última gota de energía, así que, después de que finalmente nos despedimos, subí a ducharme y me quedé allí, dejándome caer en mi antigua habitación. Ahora bien, mi antigua habitación seguía prácticamente igual que cuando la dejé. Mis padres habían convertido partes de la casa en una habitación de invitados, pero dejaron todos mis carteles. Mi estantería está llena de novelas fantásticas e incluso hay algunas cosas de mi instituto tiradas por ahí. Fue como entrar en una cápsula del tiempo. La nostalgia me golpeó fuerte, pero, honestamente, todo lo que quería era meterme en la cama y desmayarme. Entonces, me di una ducha y dejé que el agua caliente me quitara la rigidez del viaje en avión. Fue increíble, como el primer momento real de paz que tuve en semanas. Una vez que terminé, me puse una camiseta grande. Apagué las luces y me deslicé en mi habitación. Era fresca, acogedora y muy tranquila, el tipo de tranquilidad que solo el hogar de tu infancia te puede brindar. Ahora no sé si fue el jet lag, el estrés de la escuela desapareciendo, o tal vez la forma en que Jason había vuelto a aparecer en mi vida luciendo así. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, mi mente comenzó a divagar, y, honestamente, había pasado mucho tiempo desde que tuve algún tipo de intimidad, muchísimo tiempo, entre la escuela, el trabajo y la vida en general. Simplemente no había tenido tiempo, honestamente, ni la energía para conectar con alguien de esa manera. Entonces pensé, ¿por qué no tomarme un poco de tiempo para mí? Quiero decir, estaba sola, la casa estaba en silencio y parecía el momento perfecto para relajarme. Cerré los ojos y dejé que mis manos vagaran, simplemente rozándolas sobre mi piel para comenzar. La sensación era suave, reconfortante, como una forma de reconectarme conmigo misma. Las yemas de mis dedos rozaron mis labios, luego mi cuello, y sentí un calor creciendo dentro de mí, pero mi mente me traicionó, porque de la nada el rostro de Jason apareció en mis pensamientos. No fue como lo planeé,
pero allí estaba, su mandíbula afilada, la forma en que su cabello y sus labios estaban ligeramente desordenados, esa tranquila confianza que tenía ahora. Sentí un calor en el pecho y luego más abajo que se extendía a través de mí como un incendio forestal. Traté de quitármelo de encima, diciéndome a mí misma que era solo mi cerebro el que estaba raro porque no lo había visto en años, pero el pensamiento persistía, y cuanto más intentaba alejarlo, más fuerte se hacía. Me lo seguía imaginando, lo diferente que se veía ahora, ese tono cortante que tenía su risa profunda. Me imaginé la forma en que me abrazó antes, lo sólido que se sentía bajo mis manos, y antes de darme cuenta, dejé de intentar luchar contra ese pensamiento. Lo dejé entrar. Pasé mis dedos más abajo, dejándome perder en el calor que estaba acumulándose. Mi respiración empezó a cambiar, superficial y rápida, a medida que me hundía más profundamente en el momento. La habitación se sentía aún más silenciosa, como si todo el mundo se hubiera desvanecido, excepto yo y este sentimiento intenso creciendo dentro de mí. Y entonces, allí estaba otra vez, en mi mente. Esta vez no intenté detenerlo. Imaginé sus manos fuertes y seguras rozando mi piel, su voz baja y burlona diciendo mi nombre. Me pareció tan vívido, como si él estuviera allí conmigo, y no pude evitar dejarme llevar por la fantasía. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente. La forma en que mis dedos se movían, la forma en que mi cuerpo se arqueaba, todo se sentía eléctrico. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo y el calor que sentí antes se convirtió en algo que no podía soportar ignorar. Era una mezcla perfecta de comodidad y emoción, como si estuviera experimentando algo nuevo, pero al mismo tiempo, y déjame decirte que no fue solo algo físico, también había cierta intensidad emocional. Tal vez fue el hecho de que Jason había sido una parte tan importante de mi vida mientras crecíamos, o tal vez fue el shock de volver a verlo después de tanto tiempo, luciendo y actuando como una persona completamente diferente. Fuera lo que fuese, me sentí poderosa, me dejé llevar por completo, entregándome al momento. Mis manos se movían con más confianza y mi acción se hacía más pesada. La imagen de Jason en mi cabeza se hizo más clara, sus manos en mi cintura, sus labios rozando mi oreja. Estaba prohibido. Claro, quiero decir, este era Jason, el niño que solía cuidar cuando tenía 14 años. Pero eso fue lo que lo hizo aún más intenso. Se sentía tan mal, pero al mismo tiempo, sentí que era algo a lo que no podía resistirme. El recuerdo de su risa, la forma en que se le arrugaba el rostro cuando sonreía, todo volvió a mí de golpe. Pero ahora estaba cubierto por esta nueva atracción que no sabía cómo manejar. La habitación estaba oscura, la única luz provenía del débil resplandor del farol de la calle que había fuera de mi ventana. El aire se sentía denso, casi cargado, mientras dejaba que mis pensamientos giraran en espiral más profundo. Cada toque me provocaba escalofríos y cada pensamiento sobre él hacía que mi corazón latiera más rápido. Pero justo cuando estaba completamente perdida en el momento, algo dentro de mí vaciló. Una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró: ¿qué estás haciendo? Soy Jason. Fue como un chorro de agua fría y por un breve momento hice una pausa. Abrí los ojos y miré hacia el techo, tratando de darle sentido a lo que estaba sintiendo. Pero luego, tan rápido como llegó, la duda se desvaneció. Me dije a mí misma que era solo una fantasía, solo una forma de relajarme después de un largo día. No hay nada malo en ello, ¿no? Entonces cerré los ojos de nuevo, dejándome caer nuevamente en esa cálida y eléctrica bruma. Ahora mis dedos se movieron con un propósito y dejé que la fantasía tomara el control por completo. Esta vez no hubo vacilación, solo el sonido de mi respiración, la suavidad de las mantas a mi alrededor y la imagen vívida de Jason en mi mente. Imaginé todo, la forma en que se sentirían sus manos grandes y cálidas, pero con esa aspereza que se siente cuando alguien hace ejercicio.
Pensé mucho en su voz baja y burlona llamando mi nombre de esa manera que me daba escalofríos por mi columna, y sus ojos, hombre, no podía sacarme sus ojos de la cabeza, eran una mezcla de traviesos y tranquilos, como si siempre tuvieran algún secreto que no compartía, y eso fue lo que pasó, me sentí prohibida, como si estuviera cruzando una línea invisible, pero eso solo lo hizo más intenso. Mi cuerpo estaba en plena sintonía con el momento, mi respiración era agitada y estaba muy cerca de, bueno, ya sabes. Y entonces sucedió, de la nada. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, como un pum, sin llamar, sin previo aviso, solo se escuchó el fuerte golpe de la puerta al estrellarse contra la pared. Tiffany, la voz de Jason cortó el aire como una bofetada. Vamos a emborracharnos. Me quedé helada, como completamente helada. Todo mi cuerpo dio un vuelco. Mi cerebro sufrió un cortocircuito y me quedé allí tendida, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Y Jason, Dios mío, estaba allí parado. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Entró el silencio. Era ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que su cerebro se puso al día con lo que estaba pasando. Se le cayó la mandíbula. Su rostro se puso rojo brillante y se quedó allí, completamente parado, congelado. Ni siquiera intentó apartar la mirada. Se quedó mirando con la boca ligeramente abierta, como si todo su sistema se hubiera colapsado. Y yo todavía estaba allí tirada, como una idiota, completamente expuesta, no físicamente, sino emocionalmente, lo que de alguna manera me hizo sentir aún peor. No podía moverme, no podía hablar, era como si mi cerebro se negara a procesar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar nuevamente. Jason. ¿Qué demonios? Grité, mi voz sonando mucho más fuerte de lo que pretendía. Salió de su letargo y se puso a gritar rápidamente. No lo sabía. Nunca cierres la puerta con llave, respondí, sentándome y agarrando una almohada para cubrirme. Aunque estaba completamente vestida, mi corazón se aceleraba, pero ya no de la mejor manera. El rostro de Jason todavía estaba de un profundo tono rojo, pero luego sonrió. Esa pequeña sonrisa burlona se dibujó en la comisura de su boca, y juro que quería tirarle algo. Tal vez quieras colgar un cartel o algo, dijo. Salió de la habitación con las manos en alto como si se estuviera rindiendo. Solo lo digo. Y entonces un pequeño idiota se rió. Una carcajada como si no hubiera entrado de repente, en el momento más embarazoso de mi vida. Cerró la puerta detrás de él y pude oírlo correr por las escaleras, riéndose para sí mismo. Me quedé allí, sentada, completamente aturdida. Mi cara estaba en llamas, mi corazón latía fuerte, y sentía que quería meterme en un agujero y no salir nunca. Pero entonces, esta es la parte que me sorprendió incluso a mí. Me di cuenta de que todo el asunto había, no sé, me afectó de una manera que no esperaba, porque mientras estaba sentada allí, al repetir lo que acababa de pasar, no podía dejar de pensar en la expresión de su rostro, ese momento cuando se quedó congelado con los ojos muy abiertos, la boca abierta, quedó grabado en mi memoria, y en lugar de sentirme mortificada, sentí una chispa extraña, como si me hubiera visto, no solo físicamente, sino en este momento vulnerable y sin filtros, y por mucho que odiara admitirlo, eso me excitó aún más. La vergüenza todavía estaba en el aire, claro, pero estaba mezclada con una emoción eléctrica que no podía evitar. Mi cerebro seguía volviendo a él, parado en la puerta, la forma en que su expresión cambió de sorpresa a diversión. Era como si la tensión entre nosotros hubiera llegado a un punto de ebullición, y ahora no había salida atrás. Intenté quitármelo de encima para centrarme en cualquier otra cosa, pero fue inútil. La imagen de él parado allí quedó grabada en mi cerebro, y cada vez que pensaba en ello,
esa chispa se convirtió en un incendio total. Pasé las siguientes horas simplemente caminando por mi habitación, tratando de calmarme y darle sentido a lo que estaba sintiendo, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de atracción, se trataba de él, Jason, el chico con el que crecí, el tipo que solía molestarme muchísimo, el amigo que no había visto en años. No podía negarlo más. Lo quería, y no solo de una manera abstracta y fantástica, lo deseaba. Durante todo el día siguiente, no pude parar de pensar en lo que pasó, como si no importara lo que hiciera. No solo estaba pensando en la vergüenza, ya no estaba tan emocionada. Jason, por otro lado, actuaba como si nada hubiera pasado. Era completamente normal. Contaba chistes durante el desayuno y miraba su teléfono mientras mamá hablaba de una nueva receta que quería probar. Era como si todo el asunto ni siquiera le hubiera llamado la atención. Mientras tanto, yo estaba sentada allí, apenas capaz de hacer contacto visual, sintiendo que me iba a morir. Pasé la mayor parte del día evitándolos, al día con algunos correos electrónicos, y traté de distraerme con un libro que había pensado terminar, pero sin importar lo que hiciera, mi mente seguía volviendo a él. Luego, a última hora de la tarde, mi padre me llamó a la sala de estar. Él y mi madre estaban sentados en el sofá. Parecía como si estuvieran a punto de soltar algún tipo de noticia. Nos vamos esta noche, dijo mi papá. Tus abuelos necesitan ayuda con algunas cosas, así que iremos hasta allí, probablemente. Nos quedemos hasta tarde, pero volveremos a primera hora de la mañana. Celebramos tu regreso mañana, como es debido. De acuerdo, asentí, intentando parecer normal, aunque mi corazón estaba de repente corriendo. Jason estaba sentado, en el suelo al otro lado de la habitación, hojeando una revista. Mi padre lo llamó. Después, Jason, tú estás a cargo mientras no estamos. De acuerdo, no te quemes la casa. Jason miró hacia arriba y sonrió. No prometo nada, pero lo intentaré. Mi madre se rió y empezaron a recoger sus cosas, para salir. En 10 minutos, la casa volvió a estar en silencio. Éramos solo Jason y yo. Al principio traté de mantenerme ocupada, quedándome en mi habitación, navegando por mi teléfono, y fingí que no estaba muy consciente de cada sonido que hacía. Podía escucharlo moverse en la planta baja, el ruido de los platos mientras tomaba algo de la cocina, el suave zumbido del televisor mientras se sentaba a mirar algo, pero cuanto más me sentaba allí, más inquieta me sentía. Los acontecimientos de la noche anterior todavía estaban frescos en mi mente y mi cuerpo. Prácticamente vibraba con tensión, y honestamente, quería más. Era como si algún tipo de interruptor se hubiera activado dentro de mí. No estaba pensando en si era una mala idea o en lo que podría pasar si las cosas se ponían incómodas. Todo lo que sabía era que lo deseaba, y no iba a permitirme pensar demasiado en ello. Esta vez esperé hasta que oscureció, y la casa estaba en silencio, salvo por el débil sonido del televisor de abajo. Entonces, cuando ya no pude soportarlo más, hice lo que tenía que hacer. Salí a escondidas de mi habitación y recorrí todo el pasillo que conducía a la habitación de Jason. La puerta estaba entreabierta, y cuando miré hacia adentro, lo sexta acostado en su cama, profundamente dormido, de lado, de espaldas a la puerta, con un brazo escondido debajo de la almohada. Dudé un segundo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertarlo, pero cuanto más tiempo permanecí allí, más sentí esa oleada de coraje o tal vez de imprudencia. Me deslicé y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el resplandor de la lámpara. De su escritorio, podía escuchar su respiración lenta y constante, y eso hizo que mi respiración se entrecortara. Con cuidado, me subí a la cama y me acosté a su lado. Mi cuerpo prácticamente vibraba de nervios, pero no podía detenerme. Me acomodé en su posición,
acostándome de lado, dándole la espalda, lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un momento, me quedé allí tumbada, dejando que la tensión aumentara. El silencio, la quietud, era embriagador. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo sabía exactamente qué hacer. Empecé a moverme solo un poco, acercándome más a él. Mi mano rozó la suya y se movió un poco en su sueño, pero no se despertó. Mi corazón estaba en mi garganta, pero seguía adelante, y entonces, él se dio vuelta. Sus ojos se abrieron lentamente, entrecerrados, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Cuando me vio, su rostro cambió de color, de confusión somnolienta a puro shock. Tiffany, ¿qué estás haciendo? Su voz era áspera. Groggy. Se despertó. Al principio, no dije nada, solo extendí la mano y agarré su mano, colocándola contra mi cintura. Su mano era cálida, fuerte, y por un segundo él simplemente se quedó congelado, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Es tu culpa, dije suavemente, mi voz apenas más que un susurro, por entrar a mi habitación, sin llamar. Me miró con una expresión que era una mezcla de confusión y algo más, algo que no podía identificar, pero luego, lentamente, se relajó. Su mano se movió por sí sola, deslizándose contra mi costado, y vi el momento en que se rindió. Por un momento, todo parecía surrealista. La mano de Jason se cernía sobre mí, insegura, temblorosa. Incluso podía sentir la vacilación en su tacto, el tipo de energía nerviosa que surge cuando alguien entra en territorio completamente desconocido. Su palma descansaba suavemente, sus dedos temblaban ligeramente. Al principio, ni siquiera estaba segura de si iba a seguir adelante con esto. Me miró con esa mirada, una mezcla de confusión, miedo y curiosidad. Podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza. Probablemente se preguntaba si debería salir corriendo, reírse de ello o apoyarse en lo que fuera que esto fuera, y sinceramente, apenas podía mantener la compostura. Pero entonces algo cambió. Le di un pequeño asentimiento, diciéndole en silencio que estaba bien, que yo quería esto, que él no lo necesitaba pensar demasiado. Ese pequeño gesto de tranquilidad parecía hacer todo lo que necesitaba. Su mano empezó a moverse, al principio cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno. Sus dedos rozaron mi costado, cálidos y firmes, pero todavía vacilantes. Podía ver la incertidumbre en su rostro, pero también había determinación, el deseo de hacerlo bien, aunque no supiera del todo lo que estaba haciendo, y de alguna manera, eso lo hizo aún más intenso. Su mano rozó mi piel y no pude evitar soltar una respiración temblorosa. No era solo la sensación física, era la forma en que estaba poniendo tanto esfuerzo en ello, la forma en que claramente estaba tratando de leerme, de descubrir que se sentía bien y que no. Había algo tan crudo, tan vulnerable en ello. Mantuve mi mano sobre su pecho, sintiendo el subir y bajar de su respiración. Su piel estaba cálida, bajo mi palma, y pude sentir la tenue textura del músculo debajo. Su pecho era ancho, sólido, y no pude evitar notar las tenues venas que corrían a lo largo de sus brazos, visibles incluso en la penumbra. El nerviosismo de Jason comenzó a desaparecer a medida que se involucraba más. Sus movimientos se volvieron más seguros, más deliberados. Ya no estaba tanteando, estaba prestando atención, observando mis reacciones y adaptándose a ellas. Y sinceramente, estaba haciendo un gran trabajo. No pude evitar sonreír un poco, incluso mientras mi cuerpo se tensaba con anticipación. Había algo tan entrañable en la forma en que abordaba esto, como si estuviera descubriendo algo completamente nuevo, pero en lo que puso todo su corazón. No era perfecto, por supuesto. Hubo momentos en los que su inexperiencia quedó en evidencia, en los que dudó o titubeó un poco, pero el esfuerzo que estaba poniendo,
la forma en que estaba claramente concentrado en hacer de esto algo bueno para ambos, era algo que me hacía sentir increíble. Lo que compartiste es un fragmento cargado de tensión emocional y física, con una intensidad que va creciendo a medida que los personajes exploran sus sentimientos y su conexión. La narrativa tiene una progresión clara, desde el nerviosismo y la confusión hasta la exploración de algo mucho más profundo y, finalmente, la rendición a la atracción que existe entre ellos. Hay una fuerte carga emocional y sensorial en cada palabra, haciendo que el momento se sienta tan cercano y personal. Este tipo de historia juega con la dualidad de lo prohibido y lo inesperado, y se concentra en el desarrollo de una relación, que pasa de la tensión al deseo, capturando la vulnerabilidad de ambos personajes, la atmósfera de incertidumbre y tensión, y luego la forma en que ambos se entregan al momento, añade una complejidad interesante a la dinámica de la relación. Si bien la narrativa se sumerge en temas de atracción física y exploración, también toca aspectos de respeto mutuo y la importancia de la conexión emocional. Los personajes muestran un crecimiento en sus interacciones, con Jason pasando de la vacilación a la confianza, mientras que la protagonista comienza a sentirse empoderada por tener el control de la situación. Lo que realmente destaca es cómo el momento se siente tan crudo, como si los dos estuvieran navegando algo nuevo, sin expectativas, solo experimentando lo que surge entre ellos. Es una sensación de vulnerabilidad y descubrimiento tanto emocional como físico. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que pasó. Si te ha gustado este tipo de contenido y quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Así estarás al tanto de todo lo que viene con más emociones, giros inesperados y, por supuesto, muchas historias intensas como esta. Hasta la próxima y recuerda, la historia no acaba aquí.